supuestamente aliados con los turcos, los protestantes y los sodomitas. A mediados del siglo XVI, Pablo IV ordenó elaborar una lista de libros prohibidos. De esta forma nació el primer índice censorial romano. El siglo XVII se caracterizó por la decadencia económica, la radicalización del absolutismo y la estrategia defensiva del catolicismo. El siglo XVII fue una etapa de crisis en los ámbitos demográfico, económico, social y político. La trayectoria de la población entró en un período de estancamiento. Las clases populares se empobrecieron y se generalizaron las guerras, revoluciones, rebeliones y disturbios. A nivel político, surgieron las monarquías administrativas que culminarían en el Estado absoluto. La crisis condujo a una redistribución de los papeles en la economía mundial. Los países que habían introducido mejoras cualitativas en su economía y organización social aprovecharon mejor esta nueva situación. Fue el caso de las Provincias Unidas e Inglaterra. A fines del siglo XVI y durante el XVII, el término absoluto calificó una forma de poder real. Según ella, el monarca gozaba de superioridad respecto a las normas y al derecho creados por cualquier organismo humano. Ejercía así sobre todos sus súbditos un poder supremo que procedía de Dios. La monarquía absoluta fue la forma de Estado que potenció ese tipo de poder. El absolutismo no eliminó las relaciones señoriales existentes. Sin embargo, se impuso sobre la pluralidad de jurisdicciones y privilegios. A nivel político, se apoyó en un ejército y una burocracia permanentes y crecientes. Además, puso en práctica un sistema nacional de impuestos y creó un derecho codificado. También desarrolló una diplomacia nacional y generó el fenómeno del privado o valido. Para definir la posición de la Iglesia frente al movimiento reformista, Pablo III convocó el Concilio de Trento. Este se desarrolló en 3 etapas y a su término precisó la doctrina católica frente a la interpretación protestante. El concilio estableció una renovación de la moral y sentó las bases de un nuevo catecismo romano, divulgador de la ortodoxia tridentina. La contrarreforma fue el espíritu de una época, mezcla de actitudes reformadoras y represivas. En los países católicos se acentuó el protagonismo del clero en la sociedad. En este contexto surgió la obra de místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa, pero también los procesos de la Inquisición romana a Galileo. En el siglo XVIII, la revolución industrial y el colonialismo propiciaron una sensibilización cultural de las monarquías absolutas. El siglo XVIII se caracterizó por el dominio del gran comercio internacional. Las colonias, subordinadas a los intereses de sus metrópolis, fueron la plataforma de ese comercio a gran escala. Las posesiones francesas, inglesas, españolas y portuguesas de América aportaban materias primas, metales preciosos y otros productos. Las costas de África suministraban los esclavos necesarios para el trabajo en ultramar. Finalmente, la Europa industrial enviaba a sus colonias los productos manufacturados que necesitaban. Los intercambios entre Europa, África y América han recibido el nombre de comercio triangular.
El despotismo ilustrado fue el sistema político imperante en la Europa del siglo XVIII. En él, filósofos y soberanos trabajaron juntos en provecho de la monarquía y los súbditos. La exaltación de la figura del rey marcó una tendencia a la secularización del poder. La corte se convirtió en el centro neurálgico del Estado, en la sede de la alta administración y la nobleza. A la centralización político-administrativa se sumó la tutela estatal de la educación y las actividades culturales. La política económica, mercantilista y fisiócrata llevó a la reforma de la agricultura y a la liberalización del comercio. Además, se renovó la industria y se reordenaron impuestos y tasas. A partir de 1780, el Reino Unido inició una transformación económica conocida como Revolución Industrial. Su viabilidad se debió a varios factores, entre ellos un importante aumento de la población. Por otra parte, el sistema rotativo de cultivos y el uso de maquinaria agrícola revolucionaron la agricultura. Hubo además una extraordinaria expansión comercial potenciada a partir de las colonias. El mercado interior se desarrolló también al mejorar los transportes y desaparecer las aduanas interiores. El auge de la industria se reflejó particularmente en las ramas textil y siderúrgica. En ambos casos, desde el descubrimiento de la máquina de vapor, fue determinante el uso del carbón como fuente de energía. Renacimiento, Barroco e Ilustración fueron las etapas que marcaron el desarrollo de la modernidad europea. Un nuevo sistema de valores situó al hombre como medida de todas las cosas y potenció la exploración y el conocimiento humano. La imprenta, la revolución científica y las innovaciones en el pensamiento religioso fueron las grandes aportaciones del hombre en la época moderna. La cultura del siglo XVI estuvo marcada por el desarrollo del humanismo y del Renacimiento. Además, fue de capital importancia la invención y difusión de la imprenta. El humanismo fue un sistema de ideas y conceptos difundido en Europa entre 1450 y 1550. Su referencia cultural era la antigüedad clásica y dio gran importancia al estudio del latín, el griego y el hebreo. El humanismo presentó 4 vertientes. En su aspecto filosófico dio lugar al neoplatonismo con figuras como Marsilio Ficino o Pico de la Mirandola. Para el humanismo moral, el hombre era la medida de todas las cosas. En su vertiente cristiana, proyectó una vuelta a las prácticas primitivas de la Iglesia y al estudio de las Sagradas Escrituras. Su máximo exponente fue Erasmo de Róterdam. Finalmente, el humanismo cívico examinó las relaciones entre ciudadanos y autoridad. Sus principales representantes fueron Maquiavelo y Guicciardini. El Renacimiento recuperó los valores culturales de la antigüedad